Estamos enlazados a la ciudad de Washington con Armando Guzmán, corresponsal de este espacio informativo, a quien saludo con el afecto que él ya conoce. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Pepe. Es igual de aquí para allá. Déjame decirte, hoy ha habido una gran cantidad de cosas en este país, pero lo que toma el centro de todo esto es el escándalo de Jeffrey Epstein y la forma en la que este escándalo, francamente, podría o no pegarle al presidente de los Estados Unidos. La realidad de las cosas es que todo el mundo está enfrascado en una gran cantidad de documentos que han salido del Departamento de Justicia, precisamente buscando algo que puedan jalar, una hebra que puedan jalar y que entonces demuestre la culpabilidad o alguna responsabilidad por parte del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Esto es muy difícil que ocurra porque hasta hoy, Pepe, hay que decir, no ha habido en realidad nadie que diga: es cierto, el presidente violó a tal persona cuando tenía 11 o 12 o 13, 14 años. No ha habido absolutamente nadie que lo haga. No ha salido nadie diciendo: este señor, cuando antes de ser presidente, me hizo esto o me hizo aquello. Eso no ha existido. Y eso lo que hace a mucha gente es pensar que el Departamento de Justicia está de alguna manera solapando o cubriendo muchas de estas circunstancias con el presidente Donald Trump. Y que todas estas fotografías que tú ves ahí no son más que evidencia de culpabilidad. Eso es muy difícil. En todos los documentos que han salido algunas contradicciones. El presidente, que fue en febrero del año pasado, afirmó que él jamás había estado con Jeffrey Epstein volando en alguno de sus aviones. Después eso él lo cambió y él voluntariamente ha dicho: sí, efectivamente volamos juntos. Él voló en mis aviones, yo volé en los aviones de él. Hoy sabemos que fueron hasta 8 ocasiones entre 1993 y 1996. Sabemos también por todos los documentos que han sido dados a conocer por el Departamento de Justicia que en algunas de estas ocasiones incluso el hoy presidente Donald Trump voló con su esposa y con uno o dos de sus hijos. Entonces, obviamente, este tipo de vuelo tú lo debes contar porque obviamente no iba a haber nada de qué acusar al presidente cuando iba con su familia antes de ser presidente, de qué acusar a Donald Trump, el hombre de negocios, cuando viajaba con su familia. Es cierto que había una amistad muy cercana entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, pero el mismo Donald Trump nos lo ha dicho, el mismo presidente lo ha afirmado. El presidente ha afirmado que sabía que a Epstein le gustaban muy jovencitas. Pero ahora lo que quiere saber la gente es por qué el presidente nunca dijo nada y por qué el presidente nunca acusó a Epstein. Y esto, si tú quieres, es estirar la liga bastante para darle o para encontrar algún tipo de culpabilidad con Donald Trump. Él se ha defendido. Ya le ha dicho que este es un intento de los demócratas por manchar su imagen y por mancharlo a él mismo. Ahora, algo que es importante también darnos cuenta es que el mismo presidente ha entrado en contradicciones y esas contradicciones las estamos viendo ahora en que el Departamento de Justicia está dando a conocer tanto material. El problema es que mucho de este material, perdón porque aquí tenía una de las hojas, pero en mucho de este material lo único que tú ves son páginas negras que han sido borradas, no borradas, sino ocultadas por el Departamento de Justicia. Esto que tú ves ahí está en la avenida North Capitol, allá está la avenida Nueva Jersey, esto es enfrente del Capitolio de los Estados Unidos y lo único que están haciendo es tratando de exponer y de exhibir todo esto en el Capitolio de Estados Unidos. Ahora, si hay algo que pudiera perseguirse, de lo que pudieran culpar al Departamento de Justicia, es que el Departamento de Justicia no parece estar siendo el órgano independiente que debería de ser y que en esto están los abogados, los fiscales del Departamento de Justicia, más protegiendo al presidente Donald Trump que en realidad mostrando evidencias de posible culpabilidad. Lo mismo han hecho con el expresidente Bill Clinton, pero Bill Clinton lo han sacado de fotografías recientes el día de hoy a tal grado que el expresidente Bill Clinton ha tratado de protegerse emitiendo varias órdenes y varias peticiones de demanda en contra de toda esta persecución porque no quiere verse involucrado o verse él endilgado con algún tipo de pecado que el Departamento de Justicia, en lugar de levantarle, como está haciendo con Donald Trump, se lo endilga a él. Y finalmente, hay 8 testigos, podrían ser 10, pero hay 8 hasta ahora,
comprobados que son co-conspiradores. En el 2019, el Departamento de Justicia, Pepe, tuvo los nombres de estos co-conspiradores o gente que estuvo también, gente culpable de haber estado junto con Jeffrey Epstein en todas estas fiestas en la isla, en su avión, en otros lugares, en la ciudad de Nueva York, en la que había estas jovencitas que hoy vemos en la televisión y que hoy las vemos como mujeres crecidas, mujeres grandes, pero que en ese momento eran jovencitas de 12, 13, 14 años y a las que ellos violaron junto con Jeffrey Epstein. La cuestión es quiénes son esos co-conspiradores y por qué el Departamento de Justicia después no hizo absolutamente nada para perseguirlos. Ahí es en donde estamos. Por eso es que este lío crece y crece y crece. Y el Departamento de Justicia, como te decía, en lugar de mostrarse como una unidad independiente de investigación, lo que ha estado haciendo es protegiendo a su presidente, que es algo que en las leyes de Estados Unidos no debían ocurrir porque el Departamento de Justicia y el presidente de Estados Unidos, precisamente por esa posible relación malsana de protección de uno al otro, siempre han sido separados. Pero en este caso, el presidente tiene como su procurador a uno de sus abogados personales. Pam Bondi jamás habría nada en contra de este presidente. Y esa es la crítica mayor que hay en este momento, mientras se sigue investigando y se sigue rastreando y se sigue tratando de dilucidar quiénes son los nombres de estos co-conspiradores y las razones por las que la justicia americana no fue tras ellos cuando debía haberlo hecho, Pepe. Armando, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuándo se descompone la historia de Jeffrey Epstein, quien acabó en prisión y, bueno, pues murió en prisión? Sí. Murió en circunstancias muy extrañas. La versión oficial es que él se suicidó. La versión extraoficial es que había suficientes marcas en su cuerpo y fracturas como para no permitir o no pensar o no creer que en realidad se había tratado de un suicidio. Jeffrey Epstein había estado en el centro de las investigaciones durante mucho tiempo. Mucha gente muy poderosa estuvo asistiendo a este tipo de fiestas. Hoy sabemos de dos culpables, por ejemplo, y dos culpables muy importantes. Uno que fue Larry Summers, ex secretario del Tesoro con Bill Clinton, ex presidente de la Universidad de Harvard, ex analista económico de la Casa Blanca, ex presidente del Consejo de Asuntos Económicos de la Presidencia, una serie de puestos muy notables en las que él mismo dijo cuando se investigue todo esto, cuando salgan a conocerse todos estos documentos, yo voy a estar ahí. Y todo esto empezó, ahí tienes a Larry Summers a bordo de uno de estos aviones en los que Jeffrey Epstein tenía también una gran cantidad de otros amigos. No reconozco a la persona que está aquí con lentes, pero podrían ser dos muy prominentes hombres de negocios en los Estados Unidos, a los que no voy a mencionar porque no estoy seguro de si sean ellos, pero hay gente de cine, hay gente de las finanzas, hay gente como el fundador de Microsoft, a quien tú tienes ahí y a quien está ahí otra vez. Con el presidente Trump. Entonces, esta gente, estos co-conspiradores, fueron o son tan poderosos que hay una gran cantidad, el mismo Richard Branson, a quien tú tienes ahí, el dueño de Britannia y de Britannia, de una aerolínea muy famosa en Gran Bretaña, Bill Clinton, en fin, todos ellos. Toda esta maraña de gente tan poderosa empezó a llamar la atención y la gente empezó a investigar porque empezaron a ver quejas acerca de que Epstein estaba teniendo Armando, sexo con niñas. mi pregunta es cómo Jeffrey Epstein logró tener esa conexión y esa capacidad de convocatoria con justamente los más machuchones, como diría el clásico López Obrador. Sí, tienes razón, la gente más poderosa de Estados Unidos. Tienes mucha razón, Pepe. Él era un financiero que tenía muchas habilidades para hacer crecer fortunas y hacerles crecer todavía más o darles muy buenas oportunidades de crecimiento. Aquí lo tienes con Steve Bannon,
Y Steve Bannon lo que hizo fue un documental acerca de él y precisamente acerca de cómo es que él tenía este tipo de acceso con gente tan encumbrada en los Estados Unidos. Él mismo fue buscando este tipo de amistades, él mismo fue siendo recomendado por alguien que hacía crecer su fortuna a alguien más que tenía dinero, y todo esto se fue convirtiendo en un club muy privado en el que este tipo de cosas empezaron a surgir. Y cuando él empezó a tener este tipo de fiestas y de celebraciones en una isla desierta en la que solamente él tenía acceso y en la que solamente gente muy escogida podía estar con él, fue que muchos de estos señores muy encumbrados se dieron cuenta de la afición que tenía Epstein por tener sexo con niñas menores. El otro que no está ahí y el otro que surgió también y que ha sufrido las consecuencias es el príncipe Andrew de Gran Bretaña, a quien el actual rey Carlos, su hermano, le quitó propiedades, le quitó los títulos, le quitó todos los aspectos de nobleza, precisamente por el escándalo en que había metido a la familia. Y hoy, en los documentos que estamos viendo y revisando del Departamento de Justicia, nos venimos a dar cuenta que los abogados del príncipe Andrew se dieron cuenta que había la intención por parte de la justicia de los Estados Unidos de citarlo a declarar y de llevarlo en varias ocasiones a declarar y a expresar y a contar todo lo que él sabía. Él empujó hacia atrás, pagó una cantidad enorme de dinero que todavía no conocemos. En realidad lo pagó su madre, la reina, cuando vivía. Y entonces con eso le quitó el problema de ser demandado por una de las jovencitas, por Virginia Epstein, que es una de las jóvenes que empezó a denunciar todo esto y que desafortunadamente se quitó la vida en abril de este año. Entonces, todo esto es lo que responde a tu pregunta de por qué un poderoso iba recomendándolo con otro poderoso, y este tipo de fiestas eran realmente lugares muy concurridos de gente muy poderosa a la que no le convenía que este tipo de cosas se supieran. Por eso es que hay la duda y las preguntas acerca de si la muerte de Epstein fue realmente un suicidio o fue la confabulación del poder o de los poderes de varias personas que al final determinaron que Epstein no podía destruirlas y que eso tenía que terminarse. Y para terminar con todo esto, hoy nos tenemos que encontrar con miles y miles y miles de correos electrónicos, de recortes periodísticos, de fotografías, de narrativas, de cartas. Algunas de ellas resultan falsas ahora que las vemos y ahora que nos damos cuenta de dónde eran. Pero todo esto forma el gran paquete de evidencia que el Departamento de Justicia debió haber dado a conocer desde el viernes pasado, pero que lo retuvo precisamente por toda la cantidad de conflictos que había en cuanto a mostrar quiénes estaban ahí. Y ahora el Departamento de Justicia dice que muchas de estas porciones de la información han sido borradas para proteger a los inocentes. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son realmente los inocentes y los culpables, y eso es precisamente lo que todo este escándalo y esta maraña de posibilidades está abriendo hoy. Sí. Y va a ser algo mucho más delicado conforme los días y las semanas vayan transcurriendo, Pepe. Gracias, Armando. Gracias por la explicación. Hoy te pedimos todo esto porque mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿y ese cuate qué, no? Bueno, pues tú ya lo dijiste con toda claridad. Muchas gracias, Armando. Buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Gran abrazo. Un gran abrazo para Armando Guzmán. ¿Qué más tienes por